Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de New Game Pluscast, un podcast donde dos personas bellísimas que somos Juan y John, o John y Juan. Creo que mi mamá me enseñó que es más educado decir primero la otra persona, así que John Gantes, ¿cómo estás? Bien. Nada educado y nada bello, pero bien. John, tú eres bello, tú tienes que embrace esa idea. No, es que después se me sube el ego y no es bonito. Entonces prefiero decir que soy feo y bueno. Así cuando alguien me dice, eres bello, me siento mejor conmigo mismo, pero bueno, o sea, es como una humildad controlada. Y falsa. Y falsa, totalmente. Coño, qué bien. Me encanta que tengas una apariencia tan bella que necesites tener una falsa humildad para mantenerla así como en check, ¿no? Exacto, si no la gente se pone envidiosa y se molesta. Bueno, John, empezamos nuestro episodio siempre diciendo que estamos jugando. A ver, cuéntame tú qué estás jugando. Bueno, el juego que todo el mundo debería estar jugando, Ghost of Tsushima. Igual yo, por cierto. Sí, creo que, bueno, es el único, bueno, no el único, pero es el juego más grande que hay ahorita disponible, por así decirlo. Así que es el hype de lo que está ahorita de moda o lo que está trending. Y sí, por ahora, bueno, creo que hablamos un poco, hace un par de episodios, dimos un first impressions. A mí esos first impressions se siguen manteniendo, o sea, como digo, no han empeorado, ¿no? Siguen, de hecho, han mejorado un montón. De verdad, me encanta, creo que es el open world que más me ha divertido. Probablemente desde Ocarina of Time. Wow, ok, altas palabras. Sí, porque a mí todos los open world son, bien, pero siempre se sienten más como un collectathon que un open world, ¿no? Y aquí siento que tienes creo que lo dije en el episodio pasado, tienes esa libertad de hacer lo que tú quieras y no te sientes forzado a buscar cada cosita y cada altar o lo que sea, cada onsen, que son como las aguas termales esas que puedes conseguir para que te suban la vida. O sea, tienes cosas por hacer, pero no te sientes obligado a hacerlo, ¿no? De hecho, es súper orgánico como de repente estás por ahí y de repente te pasa un pájaro y es como que, ay, mira, déjame seguirlo. Y te sorprende con, ay, tienes esto. O tienes, qué sé yo, un nuevo case, no sé cómo se llama, para tu espada. Sí, no sé, se siente totalmente distinto a lo que uno viene acostumbrado en Open World. Y con el patch nuevo que le agregaron, un par de cositas, bueno, desafortunadamente no arreglaron, el tema del lip sync en japonés, que creo que a ti te estaba molestando bastante. Yo, por cierto, sigo jugando en japonés, no he cambiado el idioma, de hecho nunca le cambié el idioma, o sea, siempre he sido japonés para mí, ya me acostumbré y no me molesta en lo más mínimo. De hecho, creo que me molestaría más en inglés o con lip sync que lo que estoy jugando en japonés. A mí no me molestaba tanto, la verdad, pero digamos que lo noté y el hecho de que sea un juego japonés que no tiene el lip sync en japonés es una cosa que en mi cerebro crea una situación muy extraña, pero bueno. Sí, no, claro, igual, pero yo lo aprendí a ignorar en un principio y dejarme llevar. Sí, exacto. Y de verdad que genial. Igual sí me hubiese gustado que con el patch se hubiese arreglado esto, pero obviamente eso no es algo que puedes arreglar en un patch así tan rápido. Me imagino que tienes que trabajar un montón en animaciones y no va a ser algo, o no será prioridad de ellos, o no tienen los recursos ahorita, o simplemente no les interesa. Que está totalmente bien. Entonces, exactamente, eso igual no le quita para nada al juego. Lo que se agregaron fue una dificultad extra que está haciendo el juego mejor. De verdad, está haciendo el juego un poco más retador, diría yo. O sea, si te hace pensar un poco más en cómo aproximarte a una situación, ¿no? Cómo pelear o cómo jugar en distintas ocasiones. Yo creo que dije en un principio que a mí me aburría el stealth en este juego y estaba haciendo todo, digamos, el Samurai Way, no sé. ¿Eso no es un juego? ¿Way of the Samurai? Way of the Samurai, sí, de hecho creo que es un juego. Pero sí, estaba haciendo todo sin jugar en stealth porque de verdad no me parecía que iba con el personaje y no me parecía que era entretenido. Pero con esta nueva dificultad sí estoy como empezando a usar un poco más las habilidades. No tanto el stealth, porque igual me aburre eso de estar en una matica y asesinar gente. Especialmente un juego de samurai.
Pero sí estoy empezando a usar todas las otras herramientas extras que te da el juego, ¿no? Que si las bombas de humo o las sticky bombs o incluso hay un combo cuando desbloqueas todos los stands que das una patada, es como un Spartan kick. Y genial poderle pegar al tipo y de repente cambias a tu flecha y le metes una flecha en el aire y la flecha explota y, o sea, puedes hacer un montón de combinaciones sumamente locas. Y sí, de verdad que le agregó un extra al juego que siento que sí hacía falta. Así que el juego me parecía era un poco, no fácil, pero no challenging, ¿no? Y obviamente no todo juego tiene que ser challenging, pero siento que eso le da un extra, ¿no? Me hace jugar un poco más inteligente a hacer solamente un copy-paste, repite y esta es la única cosa que sirve y voy a jugar así, ¿no? Incluso estuve probando, ¿no? Cambiando los charms, que es como el sistema RPG que tiene el juego, o el poquito detalle RPG que tiene el juego. Tiene unos charms que afectan diferentes stats qué sé yo. Puede que hagas más daño cuando tú estés más cerca de morirte, o te recupera la vida, o te da stance cuando haces un perfect parry, etcétera, 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 ¿no? Y he estado jugando un montón con eso, especialmente con los bosses, y digo bosses entre comillas porque no son como tal bosses, sino duelos podrían decir. Exacto. Y hay unos que sí me han costado. De hecho, ayer estuve jugando uno que literalmente estuve 30 minutos intentando pasarlo. Y no más, o sea, la verdad que sí me pareció un poco bullshit algunas veces, porque sí siento, ¿no? Que en los duelos específicamente, cuando esta dificultad letal se vuelve un poco no realista. Por ejemplo, estaba intentando parrear ataques normales que vienen después de uno de estos ataques que no se pueden parrear, que son los que se iluminan con una luz roja. Entonces el tipo viene con eso, lo esquivo y luego él hace un ataque normal, que cuando yo, en teoría, si yo nada más aprieto el block, el personaje debería parrearlo automáticamente, pero no lo estaba parreando. Y eso me pareció un poco raro y era como que, pero ¿por qué? Si eso es un ataque normal, ¿no? Entonces no entiendo si era un tema de la animación, no era un tema que solamente porque está en esta dificultad ahora no puedes bloquear todos los ataques. No lo sé, ¿no? Eso me costó un poco aprenderlo y dominarlo, pero bueno, una vez que me aprendí el ritmo de la pelea, bueno, tampoco fue tan complicado, ¿no? Pero sí, ese es el único detallito que le he notado a esta dificultad, que sí me parece un poco bullshit. Algunas animaciones por parte del NPC o del duelista con el que estás peleando. ¿Sabes que estoy de acuerdo contigo? Porque ayer me estaba pasando justamente lo mismo en el quest donde tienes que, sin entrar en spoilers, hacer como duelos con 5 personas alrededor de todo el mapa. Sí. Y hay unos duelos allí que en la dificultad letal, coño, se ponen fuertes, pues. Y yo creo que este juego no es tan preciso como Sekiro en el tema del bloqueo y en el tema del parry. No, porque me ha pasado exactamente lo mismo que acabas de describir. No creo que la dificultad... A ver, quizás es una cosa así tipo Star Wars Jedi Fallen Order, que la ventana de parry se pone más chiquita, ¿no? Que eso me parece que en verdad está bien, ¿no? Hasta cierto punto. Pero creo que hay un tema de precisión, porque yo a veces siento que lo hago perfecto y no funciona. Entonces, no sé, creo que al ver que te pasa a ti también, siento que puede ser un problema del juego. Creo que sí, yo creo que sí. Y bueno, volviendo al tema del patch, me encantó que pusieran ese patch porque justamente yo creo que yo juego un poco distinto que tú. Yo creo que tú sigues un poquito más la historia principal y como que exploras menos. Yo, cada cosa en la que estoy, necesito explorarla al 100% para poder continuar a la próxima. Cosa que a veces hace que me sabotee los juegos un poco porque como que se me hacen un poco más tediosos precisamente por mi obsesivo-compulsividad de no poder continuar. Porque estamos claros que en todos los juegos open world siempre las mejores quests son las principales, ¿no? En este caso serían las doradas. Y bueno, yo me pongo a hacer las secundarias y tal. Y creo que este juego tiene como una categoría de 3 quests. Están las que son doradas, que son la principal, que con eso es que llegas al final del juego. Están las que son partes de las historias de cada personaje, que tienen la carita del personaje. Esos 2 tipos de quests me parecen increíbles y las estoy haciendo todas. Porque de verdad que me gustan mucho los personajes, ver cómo vas viendo sus historias y tal. Eso me parece genial. Ahora, las que son como genéricas, son de verdad genéricas. O sea, son que yo digo, aquí no... O sea, son esas que yo en Assassin's Creed dije que no iba a hacer más. Y de hecho yo ese juego lo platineé y nunca hice ni una de esas quests. Bueno, ahí estoy poniendo como que esas quests. Okay. Porque este juego a mí me está gustando mucho
Pero precisamente porque estaba yo como explorando, pero se me estaba haciendo bastante fácil el juego y el que llegase esta dificultad me encantó. Me vino en el momento preciso porque justamente cuando estaba empezando así como a fastidiarme, me llegó y creo que te escribí todo y te dije, chamo, me hacía demasiada falta esto, me encanta. Porque, volviendo a lo que decías tú, yo creo que el combate con espadas de este tipo y los duelos como te los presentan, no tiene sentido de que tú puedas aguantar 5 espadazos. O sea, no... Hay algo que mi cerebro como que rechaza con eso. Sí. Y el hecho de que en Lethal aguantes casi que 2 y te mueres, me parece, coño, por más de que sí a veces le grito a la televisión porque me da rechera, coño, me parece lógico. Y como te digo, no sé si es una cuestión de que mi cerebro recuerda a Sekiro, que eso también puede ser, que sinceramente Sekiro me parece superior, por lo mínimo a nivel de combate, o que el tema de los samuráis lo veo más... Si te deslizas una vez, ya te moriste. Creo que es como una combinación quizá de ambas, pero como te digo, me encanta el patch. Me encanta la dificultad nueva. Todo lo que dijiste estoy súper de acuerdo. Yo generalmente me encanta el stealth. De hecho, soy súper fan de Metal Gear, el Splinter Cell. Bueno, Assassin's Creed, la gente lo suele considerar un juego de stealth. A mí nunca me pareció que el stealth de Assassin's Creed fue bueno. Pero el stealth de este juego me parece que está hecho bien. O sea, es como... Sí. Es como serviceable, ¿no? Es genérico. O sea, no... Perdón, no es genérico. Eso suena un poco feo. Pero es como lo que uno esperaría. Sí. Pero al mismo tiempo le quita un poquito la diversión. Entonces, yo lo que he decidido, y nuevamente te vuelvo a citar, es que intento ir como con lo que haría el personaje. Entonces, claro, en las misiones en las que hay rehenes que quizás estarían en peligro si yo me expongo, quizás soy más stealth y ahí como que me disfruto esa parte. Okay. Aunque sinceramente sí me aburre un poco porque creo que hace el juego muy, muy fácil. Y en otros momentos en donde digo, coño, no, me quiero caer a espadas y quiero, ¿sabes? Aquí crear una locura, me pongo a hacer eso. Entonces eso, no sé, me está como metiendo más en la historia y me está gustando un montón. Me parece un poco raro. Quizá también es cuestión de darle chance a que el juego me lance un poquito de enemigos más difíciles. Porque, por ejemplo, los enemigos... Bueno, eso quizás es un poco spoiler, pero hay unos enemigos que aparecen en la segunda parte de la isla que son como unos espadachines, que esas palabras siempre me ha dado risa. Me parece que son a veces medio difíciles. O sea, tienes que estar ahí súper pendiente. Okay. ¿Sabes? ¿Sabes a qué me refiero, no? Depende, ¿no? ¿Hablas de los Ronin o de los mongoles? Sí, exacto. Los Ronin. Porque los mongoles en lo general son como más impulsivos, atacan de manera un poquito más predecible. Estos bichos son más sneaky, o sea, son más... Y me encanta, me encanta porque me renovó el tema de... Digamos, lo que me estaba quizás haciendo sentir un poquito aburrido o un poquito repetitivo, me lo renovó por completo. Y estoy volviendo a disfrutar este juego y de verdad que sí. O sea, estoy súper, súper contento. Estoy queriendo apagar este podcast y empezar a ponerme a jugar ahora, pero no lo voy a hacer porque te respeto yo. No, total. Y bueno, cuando terminemos este juego, que me imagino que será, no sé, dentro de unas quizás 2 semanitas o algo así, les tendremos un episodio especial, un nuevo spoiler cast, porque creo que esta historia, a ver, obviamente no nos da tanto de qué hablar como puede ser quizá con Last of Us, que es un juego 100% narrativo. Bueno, perdón, 100% no, pero ya me entiendes. Pero sí tiene cositas que me gustan y que, bueno, ya todavía no la he visto, ¿no? Y no he llegado al final. Pero sí creo que será genial entrar en más detalle cuando tengamos toda la historia. Sí, total. Y con eso llegamos al tema del día, John, que como tú siempre empiezas los episodios, nueva semana, nueva controversia. Por supuesto, tenemos una nueva controversia que, bueno, es de la semana pasada, pero digamos que... ¿A quién le importa? Sí, todavía se está hablando, digamos, ¿no? Exacto. O por lo mínimo tú y yo lo estamos hablando, así que ¿qué carajo importa? Sí. Entonces, bueno, esta controversia se basa en unos comentarios que hizo un podcaster y un comediante y un comentarista de MMA que se llama Joe Rogan. Probablemente los que estén familiarizados con el mundo de los podcasts lo deben conocer porque él tiene el podcast más famoso. No solamente porque se habla de él, sino porque creo que a nivel de descargas y de escuchas y de todo el tema, es el más popular, ¿no? Es el que está en los ratings más alto y por mucho. Aparentemente, si tú eres una persona famosa y te inventas un podcast y estás de segundo al lado de Joe Rogan, no es que estás de segundo por un poquito, sino estás de segundo por un margen muy, muy, muy gordo. Eso me da mucha risa. Porque, bueno... Me parece una locura. Y bueno, él digamos que empezó a hacer podcast cuando los podcasts no eran famosos y es como, digamos, un pionero en este tema. Y
Y bueno, volviendo al tema, él hizo unos comentarios dentro de un podcast con una persona que se llama Joe DeSena, que no estoy seguro qué hace Joe DeSena, donde él básicamente dijo que los videojuegos son una pérdida de tiempo. Entonces, para ilustrar esta conversación que él tuvo, hay un pequeño clip que se compartió en Twitter y que, bueno, que me imagino que lo viste porque ese fue el que rondó por todo Twitter. Lo transcribí y lo traduje y había pensado que quizá podíamos decirlo aquí en el podcast, pero con doblaje latino. ¿Qué opinas, John? Sí, adelante, por favor. Ilumíname. Yo voy a ser Joe Rogan y tú eres Joe DeSena. ¿Sí va? Probablemente mi voz va a ser bastante molesta durante esta improvisación que se inventó Juan. Bueno, pero eso, o sea, va a ser molesta, pero por concepto, porque si es doblaje es molesto. Eso también es verdad. Ajá. Entonces yo voy a ser Joe DeSena. Tú eres Joe DeSena y yo voy a ser Joe Rogan. Ok. Muy bien. Entonces empezamos. Los videojuegos son un problema, un verdadero problema. ¿Por qué? Porque son jodidamente divertidos. Y adictivos. Yo tengo un gran problema con eso. Los juegas y son emocionantes, pero no llegas a ningún lado. Con las artes marciales, por ejemplo, puedes aprender Jiu-Jitsu, te puedes obsesionar con el Jiu-Jitsu y 3 años después eres un atleta de Jiu-Jitsu. Estás entrando en competencias, eres un cinturón morado. Estás escalando. Puedes estar pensando, podría abrir mi propia academia algún día. Si tengo 100 estudiantes y esos 100 estudiantes me pagan X cantidad de dólares al mes, puedo vivir de esto. ¡Mierda! ¡Sería genial! Y luego ves tu academia y tu instructor tiene todos estos estudiantes, conduce un Mercedes, tiene una buena familia. ¡Ese es el futuro! Estás haciendo algo emocionante y divertido. O puedes solo jugar videojuegos. 3 años después, puedes ser ese mismo chico jugando videojuegos esperando el próximo juego de Xbox y vas a perder tu tiempo, amigo. Bueno, entonces esto fue la conversación que tuvo Joe Rogan en su podcast, que fue el clip, como dije, que se compartió por redes sociales y que hizo controversia, como le encanta a John. Sí. Antes de entrar en el tema, cuéntame qué opinas. Dando un poco de contexto, yo no tengo ni idea quién es este tipo. Hasta hace un par de meses, que fue que empecé a hacer un podcast y más o menos empecé a conocer este mundo, ¿no? O sea, no tenía más idea sobre quién era él. Escuché un par de episodios con Elon Musk. Fue bastante interesante. Pero hasta ahí, no, de verdad, no es algo que me mate ni me interese. O sea, no tenía ni idea que este tipo era un comediante para empezar, ni siquiera. Y narrador de MMA no me interesa. Así que, bueno, bien, o sea, no sé quién es esta persona, pero claro, estando en este mundo ya me enteré que es un tipo súper importante, por lo menos en el mundo de los podcasts, con lo cual me da mucha risa, ¿no? Que este sujeto venga a hablar de que el videojuego es una pérdida de tiempo cuando él hace podcasts. Y ganas dinero de podcast. Y probablemente podcast sea lo que te está dando más dinero en este momento, ¿no? Porque un podcast no es perder el tiempo y un videojuego sí. O sea, Validísimo. Sí, y claro, en primer lugar, el ejemplo del Jiu-Jitsu me parece una ridiculez. O sea, es como, ¿qué? O sea, yo no conozco, por ejemplo, ningún entrenador de artes marciales que tenga un Mercedes-Benz. Para empezar, o sea, de hecho, muchos de los estudios, y por ejemplo, donde yo vivo, que es aquí en Holanda, hay varias escuelas de artes marciales. Y no es por meterme con Joe, pero creo que Holanda está mucho mejor que Estados Unidos. Esta gente que tiene estas escuelas de artes marciales tampoco es que están, ¿sabes? Están lloviendo en dinero, ¿no? Y, o sea, me parece un punto de vista muy cerrado, por decirlo en una palabra, o tratar de enfocarlo en una palabra, muy cerrado, ¿no? Es como que estás hablando de probablemente un niño de 16 años, 15 años, 14 años, que sí, que lo único que hace es jugar videojuegos porque, bueno, ¿qué más puede hacer un niño de esa edad que no tiene más nada que hacer? O sea, vas a la escuela, estudias y juegas videojuegos, qué sé yo, y puede que hagas algún deporte o hagas alguna cosa, ¿no? Ahora, un adulto, o sea, yo no conozco ninguna persona, por ejemplo, que esté entre sus 20, 35 años que no haga más nada que jugar videojuegos. No entiendo cómo esta persona podría sobrevivir en el mundo, para empezar. O sea, sé que esa persona probablemente haga algo extra y luego tenga videojuegos como una pasión, ¿no? O como su hobby, que es totalmente válido. O sea, los videojuegos pueden ser tu hobby. Y en tercer lugar, si hay una industria que ha tenido una explosión en puestos de trabajo o en gente haciendo dinero y teniendo una vida gracias a un método no convencional de trabajo, ha sido gracias a los videojuegos, ¿no? O sea, ¿cuánta gente solamente es un Twitch streamer?
Y con eso pueden mantener una vida. Y una vida bastante decente. Y una vida incluso a veces mucho mejor que una persona con un título, qué sé yo, de ingeniería, por así decirlo. ¿Cuánta gente no hace una vida a través de YouTube? Por ahí algo que genera un montón más de dinero, los esports. ¿Cuántos de estos niños que les gustaba X juego de repente empezaron y son casters? Y son personas que te narran lo que él hace también. O sea, que es lo que a mí me da mucha risa, ¿no? O sea, Exacto, tú estás narrando una pelea. Bueno, esta gente está narrando competiciones donde tienes incluso 15 millones de personas online viendo un juego, ¿no? Estamos viendo gente, por lo menos la competiciones de League of Legends, los World Championships de League of Legends. Madison Square Garden, a tope. Estadios en Corea, a tope. Ojo, que a mí, ojo, yo lo respeto, me gustan las artes marciales, a mí me encanta ver boxing y todo este tema, pero entiendo que eso es una forma de hacer dinero, como esto es otra forma de hacer dinero. O sea, jugar videojuegos no es perder el tiempo. O sea, es lo que tú puedes hacer para distraerte, es lo que tú puedes hacer como un hobby, o incluso estamos en una época en donde puedes hacer una vida y dinero gracias a los videojuegos. O sea, sin ir muy atrás. O sea, el año pasado creo que fue, o hace 2 años, este niño de 15, 16 años que ganó este torneo de Fortnite con $5 millones en premios, ¿no? O sea, por favor. O sea, me hace que una persona que se dedique profesionalmente a esto no puede hacer una vida con eso. O sea, me hace que ahorita hay becas para entrar a universidades en los Estados Unidos gracias a los videojuegos, que se toman como un deporte, por algo se llama esports. Es prioridad en canales como ESPN. O sea, al nivel de NBA, MLB, el Major League Baseball, y fútbol americano y fútbol normal, también tienes videojuegos. Yo no veo el MMA metido en ese rango, ¿no? O por lo menos en el tope de los ESPNs. Entonces, ahí es cuando yo digo, o tú estás diciendo esto en broma, o estás envidioso, o de verdad no tienes idea de lo que estás hablando, ¿no? No sé, me pareció que sí, es un tema que se podría hablar, es un tema que es un tema para discutirse, pero la forma en que él lo dijo me parece una tontería. Y especialmente ese asunto del jiu-jitsu me pareció un ejemplo tan balurdo. O sea, tan cualquier cosa, porque tú puedes hacer ese mismo ejemplo con cualquier cosa. O sea, yo sí, agarro un pedazo de madera y la empiezo a esculpir mañana y luego de 3 años soy un carpintero y hago muebles y hago una vida sobre eso. O sea, mañana puedo agarrar un control de PlayStation y dedicarme a ser el mejor en Call of Duty y en 3 años tener un canal en YouTube y Twitch y, ¿sabes? Ser patrocinado por Activision y todo esto, SCUF Controllers y toda esta gente y tener una vida sobre esto, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Como, ¿qué me estás hablando? O sea, en dado caso, no sé, ponme un ejemplo más válido que es, qué sé yo, ser cirujano. No sé. Sí, eso. O algo que es como, ok, ¿sabes? Es una cosa que de verdad, bien. O ingeniero en X porque, mira, necesito hacer carreteras, ayudo al transporte de bienes, estoy salvando vidas, pero hermano, eres un podcaster. O sea, estás al mismo nivel, ¿no? Por lo general, estoy de acuerdo contigo. Digamos, tomando este clipcito de 1 minuto 30 segundos, solo eso, me parece que estoy de acuerdo contigo. El tema del por qué él escoge Jiu-Jitsu como ejemplo es que, bueno, él es súper, creo que experto en Jiu-Jitsu o practicante de Jiu-Jitsu. El Jiu-Jitsu es considerado en un principio no una carrera, de la misma manera que quizás los videojuegos son como un hobby en un principio, que luego pueden ser llevados al punto profesional. Que creo que esa fue la razón por la que él como que puso esos 2 ejemplos así. Él en su mente, él estaba poniendo por supuesto a Jiu-Jitsu por encima de los videojuegos. Cosa que, bueno, es ya totalmente subjetivo y como ya bien tú dijiste, o sea, la cantidad de gente que ha sido inspirada por los videojuegos para no solamente crear videojuegos que han subido el listón de todo lo que hemos visto, por ejemplo, con todas estas exclusivas de Sony en los últimos años. Tienes periodistas que se dedican solamente a reportar videojuegos, tienes streamers, youtubers, creadores de contenido, analistas, o sea, la lista de empleos y de maneras de hacer dinero con los videojuegos es una cosa que va mucho más allá de solamente crear y publicarlos, ¿no? De eso tú y yo estamos súper claros, estamos súper metidos en esta industria. El tema es que lo que él dice en ese clip suena muy ignorante, y con esto no quiero llamar ignorante a Joe Rogan, sino creo que él es ignorante del tema. ¿Me explico? O sea, él no... Se ve que no conoce mucho de la industria y de los videojuegos como tal. Pero también hay otro factor que yo... Tú sabes que yo cuando me obsesiono con estos temitas como que me pongo a investigar y tal. Tengo que, creo que quizá aclarar, no sé si ya lo dije, yo soy súper fanático de él. O sea, yo... Una de mis profesiones frustradas es ser comediante y bueno, él es uno de los comediantes más exitosos.
por supuesto estamos haciendo este podcast y él es el podcaster más famoso que existe. Entonces, claro, hay muchas razones por las cuales yo escucho su podcast, aprendo un montón y me encanta, ¿no? Entonces, eso creo que importa decirlo para, digamos que colorear mi perspectiva con todo el tema. Pero digamos que yo me puse en sus zapatos y dije así como, coño, este tipo de cosas ya me ha pasado un montón de veces que de repente, ¿sabes? Surge un clip de X persona diciendo X cosa. Y este tipo de cosas sacadas de contexto, a veces... Bueno, esa lección la aprendimos tú y yo también con The Last of Us, ¿no? Que con todo el tema de los leaks y que luego lo ves en contexto y es como, ah, coño, ¿sabes? Esto sí tiene sentido, etcétera. Entonces yo como que me puse a investigar, a ver el clip completo, o por lo mínimo, ¿sabes? Un par de minutos antes y un par de minutos después para ver de dónde viene él, a qué se refiere, qué quiere decir. Porque claro, lo que él dice ahí suena terrible, ¿no? Es bastante, como decimos, suena muy ignorante con respecto al tema de la industria. Y resulta que él viene hablando sobre que la gente necesita tener como un modelo a seguir, la gente necesita tener como una persona que haya logrado algo para que luego esa persona se pueda modelar con eso. Si esa persona tiene malos modelos a seguir, como por ejemplo, si sus padres son unos fracasados, que no hacen nada, o que se la pasan, ¿sabes?, no haciendo nada con sus vidas, lo más probable es que esa persona se mantenga, ¿sabes?, tampoco haciendo nada y quizás jugando todo el día videojuegos. Y entonces, claro, al él decir eso, él entró en el tema de los videojuegos y dijo lo que dijo. Que ojo, esto no soy yo dándole excusas a Joe Rogan porque, repito, o sea, ya lo dije antes, no estoy nada de acuerdo con lo que dijo y me parece que lo hace quedar como ignorante con respecto al tema. Pero, como siempre, hay cositas que nos ayudan a entender un poquito más la situación, ¿no? Y por eso te las comento y ya me dirás tú qué te parece, ¿no? Que es que él ha dicho ya varias veces en los podcasts que él le tiene un poquito de miedo a los videojuegos porque él era muy fanático de Quake. No sé si te acuerdas de este juego, Quake. Sí, claro. Ese juego creo que es de Epic Games, si no me equivoco. Sí, exacto. Sí, es de Epic porque luego vino el Unreal Tournament que venía por el Unreal Engine, etcétera. Exacto. Entonces, él fue súper fanático de este juego y él cuenta en un episodio bueno, ya no me acuerdo cuál fue, ¿no? Porque yo escucho muchos y él saca, que sí, un episodio al día. Pero él cuenta que él en un momento, después de cada podcast, él se sentaba a jugar con su productor, que es como el que lo graba mientras él estaba con el invitado. Se sentaban a jugar horas Quake y que él se metía como en estas ondas de adrenalina loca, que se ponía a hablar con la gente online y se ponía súper competitivo. Él tiene esa experiencia previa con los videojuegos en las que él le tiene un poco de miedo porque sabe que le encantan y sabe que lo llevan a un punto como un poco oscuro donde él siente que él no está haciendo nada con su vida, entre comillas, ¿no? Y en su caso quizás eso es cierto, porque él no se dedica a los videojuegos. Entonces, para él, entrar en los videojuegos no le genera nada ni de dinero, ni de nada. Y entonces, claro, por eso doy... O sea, dentro de su visión de lo que son los videojuegos y lo que los videojuegos significan para él, probablemente sí es literalmente poco productivo porque él no saca nada de eso. Pero cualquier cosa en la que tú inviertas tiempo y energías y que tú te disfrutes, yo en lo personal pienso que no es una pérdida de tiempo. Porque exacto, yo creo que mucha gente podría dar el argumento de, bueno, pero es que estás ahí en un mundo virtual, no estás llegando a nada. Y es como que, ok, válido, pero si tú estás viendo películas o viendo un juego de deportes, tampoco estás logrando nada. Entonces, o sea, las cosas como son, ¿no? Sí. Y todo es tomando en cuenta gente que lo toma como hobby. Si eres una persona que lo hace profesionalmente, que ya hemos discutido que hay muchísimas maneras de poder hacerlo. Por supuesto que todo esto es totalmente inválido porque lo que estás haciendo sí tiene que ver con tu trabajo, sí tiene que ver con tu sustento, sí tiene que ver con todas estas cosas. Entonces, lo que viene antes del clip que vimos, el clip que tú y yo actuamos, y luego de eso, él habla un poco de que... sobre los streamers, porque él sí como que reconoce que el tema de los streamers es una cosa que existe y que puedes ganar dinero, a pesar de que aparentemente, o sea, según él, tienes que poderte adaptar a cuál es el juego popular en el momento y que eso puede ser un poco complicado. No me parece complicado, así que X. O sea, eso es como decir, con cada invitado del podcast te tienes que adaptar al invitado del podcast. O sea, total. Sí. Es un argumento que no me pareció tan importante, pero más interesante que eso es que él dice todo esto en este clip que tú y yo actuamos, donde hace quedar a los videojuegos como una pérdida de tiempo. Pero luego él dice que en su infancia, sus padres le decían como que, coño, si te vas a meter a comediante, ¿cuáles son las probabilidades de que tengas éxito? Y él mismo dice que él le parece que eso es una manera muy perdedora de pensar, porque él dice, a mí me gusta la comedia. ¿Alguien lo logró en la comedia? Sí lo lograron. Entonces yo también lo voy a lograr. Deja la ladilla. Es cómico que él dentro del podcast
hacia los videojuegos, por ejemplo, toma la misma posición que sus padres tomaron hacia él con la comedia. Pero luego yo creo, y claro, todo esto soy yo especulando, porque no lo sé, ¿no? Pero yo creo que él mismo dentro de la conversación se da cuenta de que lo que dijo quizá no tiene mucho sentido y por eso empieza a hablar sobre los streamers y tal, que sí son una manera de jugar. Y hay un momento en el que el invitado le dice, sí, pero sabes, esa gente son que si uno en 1 millón. Y yo le dice así como, no, son tampoco así. Sí, o sea. Entonces esto me devuelve a la lección de que sacado de contexto cualquier cosa puede ser malinterpretada. Y no solo eso, sino que hay que tomar en cuenta que el podcast de Joe Rogan es en vivo. Él no tiene manera de editar nada, así como tú y yo, por ejemplo, editamos a veces cosas que, verga, yo de repente digo algo que siento que puede ser malinterpretado y lo quito. De repente decimos algo que es incorrecto, que puede pasar. O sea, tú y yo estamos aquí sentados hablando por 2 horas. Cuando el ser humano habla, el ser humano a veces dice cosas estúpidas. Total. A veces dice cosas que no son ciertas. De repente dices algo y te retractas. O sea, es totalmente normal eso. Él no tiene la posibilidad de hacer eso. Entonces, claro, todas estas cositas las digo porque creo que son factores importantes de tomar en cuenta del por qué él pudo haber dicho lo que dijo. Me parece que son cosas válidas de como tener en cuenta, ¿no? Esa es mi manera de verlo. Claro. Sí, no, a ver, sabiendo un poco el contexto lo entiendo, pero igual no me parece excusable. O sea, el hecho de... O sea, si no sabes... Yo soy de los que, si no sabes el tema, no hables hasta que sepas. O sea, o no, edúcate y luego puedes hablar del asunto, ¿no? Si vas a hablar por hablar, no. También creo que es un asunto generacional. O sea, estamos hablando de esta totalmente gente, prácticamente boomers. Y no como el meme que hay hoy en día de que cualquier persona sobre los 30 son boomers. No. Esta gente que de verdad son baby boomers. O sea, esta gente que está en sus 50, ¿no? O sea, gente que ya... Él tiene 52, sí. Imagínate. O sea, hay una diferencia generacional muy grande. Ellos no entienden o ya les está costando, ¿no? Ser un poco parte. Que eso le va a pasar a todo el mundo cuando lleguen a cierta edad. O sea, a nosotros nos va a pasar. Nos va a pasar, probablemente en 20 años estemos en la misma posición que ya nos va a costar adaptarnos a lo que está sucediendo en el mundo. O lo que X generaciones estén haciendo en ese momento. A mí, por ejemplo, ya me... Mira, John, nos va a pasar que nuestros hijos nos van a decir que quieren ser psicólogos perrunos y nosotros vamos a decir, ¿qué carajo estás hablando? No, y con todo eso, bien, porque sí, es cierto que es una persona que hace falta. Sí, especialmente, y saliendo un poco con todo lo que está sucediendo con los pitbull y la gente baneando y matando pitbull porque sí, cuando de verdad, o sea, lo que haría falta es tratar a tanto el dueño como el perro para ser adaptado a la sociedad, y eso existe, no sé en sus países, pero aquí, por ejemplo, existe. Pero te digo, o sea, a mí esa clase de cosas, yo las logro entender, ¿no? A mí o sea, hay momentos que me cuesta y digo como que ya va, qué estupidez, pero después me siento y trato de darle la vuelta y digo, oye, ok, sí tiene sentido, ¿no? Entiendo que en el hype o ¿qué se llama? En la calentura del momento, no es una calentura, bueno, no creo que hayan estado molestos, pero en el tope de la discusión hayas dicho lo que hayas dicho. Pero igual, o sea, es una cosa que tú también tienes que estar al tanto, ¿no? O sea, hay varios temas aquí, por ejemplo, la adicción, ¿no? Que es un tema que sí hay que tratarse y sí hay que hablar y sí es un tema que existe. Yo como persona que, tuve mi experiencia con drogas y etcétera, y drogas de verdad, no videojuegos. O sea, sí soy una persona que sufre y soy una persona con una personalidad activa. No es algo fácil de tratar, es algo que lleva mucho trabajo mental y también profesional. O sea, necesitas, eso no es algo que tú curas tú mismo, o sea, tienes que ir a verte con gente, ¿no? En el tema de los videojuegos sí, existe, o sea, es algo que hay que tratarlo, pero ¿sabes? Que tanta gente sufre de adicción a los videojuegos que te destruye la vida. O sea, yo esos números no los poseo. Por ejemplo, si hay números para la cantidad de gente que destruye su vida gracias a las drogas, ¿no? Que pierden trabajo, pierden familia, pierden su casa porque todo el dinero va a drogas y o sea, no pueden actuar o no pueden vivir sin tener su dosis, ¿no? ¿A qué tan extremo los videojuegos llegan a ese nivel? No lo sé. O sea, no conozco ningún caso, por ejemplo. Por supuesto, no, pero, o sea, yo sí diría que tiene que existir un caso porque, o sea, vivimos en un planeta gigante, pero diría que... No a la misma medida que puede ser un adicto a la heroína, por ejemplo. Para nada. Un adicto al crack o al cristal mero, X o Y cantidad de droga, ¿no? Exacto. El otro tema que me quiero tocar es que él dice que esto no le genera nada a él, pero es mentira, porque él tiene una base de seguidores bastante grande. Si él mañana se hace un canal de Twitch y empieza a streamear, vas a hacer dinero en los videojuegos. Eso o sea, no me digas que no te es productivo a ti o que no vas a hacer dinero por eso, porque él lo podría hacer.
O sea, el de Fácil, toda la gente facilísimo. que estamos hablando aquí, él es el primero que podría hacer una cantidad de dinero ridícula abriéndose un canal de Twitch y streameando, así sea. Porque aparte en Twitch puedes streamear lo que sea, no tiene que ser literalmente videojuegos. Tú puedes incluso streamear tu podcast. ¿Sabes? ¿Tú te imaginas qué arrecho sería el comeback story que este carajo empiece a hacer dinero que si con Quake? Que en Quake es que es un juego viejísimo. Exacto. Que bueno, probablemente la gente lo sigue jugando, pero Sí, sería muy ¿no? cómico que él se vuelva ahorita exitoso en Twitch después de los comentarios que hizo. Coño, me daría mucha risa. Me daría muy risa. Y es lo mismo, o sea, es como, por ejemplo, o sea, esta gente que literalmente sí son influencers porque sí influyen. Te pongo el ejemplo, PewDiePie. O sea, Minecraft, que siempre ha sido un juego importante, ¿no? Pero Minecraft tuvo como una caída hace un par de años y de repente PewDiePie empezó, hizo una serie de Minecraft y el juego llegó al tope de Twitch y de ventas y, ¿sabes? Fue un incremento ridículo por la cantidad de gente que empezó a jugar Minecraft gracias a esta persona. Este tipo podría ser, Joe Rogan podría ser lo mismo con Quake. Que bueno, probablemente exista, no sé si Quake o ya se llama Unreal Tournament, no sé muy bien. No estoy muy dado en ese tipo de juegos todavía. Pero, o sea, sí podrías hacer dinero, ¿no? O sea, es como, no me vengas con esa mentira de que, o sea, mañana lo haces y vas a hacer plata, o sea, pana. Eso es cierto, eso no lo había pensado. Es como, eso sí me parece una excusa un poco tonta, es un poco de, a ver, por favor. Entonces, yo creo que el tema aquí es un asunto generacional, ¿no? Es una gente que está en sus 50, creo que este otro invitado, yo de escena es un viejo más, creo que incluso más viejo, y se nota que es esta clase de tipo, típico, levanto pesas y hago ejercicio y veo fútbol americano y el Super Bowl es lo más importante del mundo, o sea, esta clase de Sí, sí, sí. actitud súper hombre, macho americano que es completamente idiota. Y siento que por ahí puede venir un poco el comentario o la razón del comentario, ¿no? Yo Y estoy totalmente de acuerdo. Perdón, continúa. sí, lo que te iba a decir, también dices que él puso de ejemplo de que los padres, si tienes unos padres que son perdedores y no sé qué, tú tienes ese asunto de que vas a seguir ese mismo patrón. Sí, y no, porque yo también conozco mucha gente que viene de hogares destruidos y de padres horribles y han sido bastante exitosos en lo que han hecho. O sea, por ejemplo, o por ejemplo, digamos, la escena o la comunidad, entre comillas, a la que yo pertenezco es la comunidad del hardcore punk, musicalmente, ¿no? Y en ese caso tú ves una cantidad de gente que, bueno, mucha de la gente que empezó ese género y ahorita está, de hecho, en la misma edad de este tipo, están en sus 50, en sus 60 años, empezaron en los 70 y en los 80 cuando la sociedad era terrible y había una cantidad de problemas. Nueva York era un caos y probablemente Nueva York era lo que es Caracas hoy en día. O sea, Mm. y esta gente vivió en la calle, drogas, no sé qué, y todo este asunto con padres abusivos y todo el tema. Y lograron hacer a través de la música, que de hecho es otro asunto que yo me podría decir con el ejemplo de Jiu-Jitsu. O sea, yo agarro una guitarra mañana y yo quiero ser músico, sería el mismo ejemplo que agarrar un control y jugar videojuegos. No es algo que tú dices. O sea, creo que si uno es músico y le dice a los padres, quiero ser músico, lo primero que te van a decir es como, te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, ese podría ser el mismo ejemplo ahí. Y esta misma gente lo logró. O sea, también hay muchos casos de gente que viene de situaciones terribles y logran mejorarse y logran hacer una vida y logran ser una inspiración para mucha gente, ¿no? No necesariamente esa gente tuvo un role model en ese momento. No, ellos se volvieron su propio role model. Y eso sí puede suceder. ¿Entiendes? Entonces, cuando me hablas de de todo lo que viene antes y después, sí, se puede entender un poquito más, pero igual, o sea, no. O sea, me parece una conversación muy ignorante y un punto de vista muy ignorante, ¿no? Y que luego me dices tú que él se dio cuenta de que metió la pata, bueno, sí. Perfectamente, porque de hecho lo hiciste. Y obviamente yo no digo que esta persona tiene que ser cancelada y esta persona tiene que, o sea, perder su livelihood o su manera de hacer dinero, ni mucho menos. Pero, oye, al menos sí sería bueno que reconocieras de que, ojo, me equivoqué y tuve un lapso mental aquí, dije algo que no es totalmente su opinión. Pero bueno, yo también soy de las personas que tu opinión puede cambiar y la gente cambia Sí, sí. y eso hay que aceptarlo y es así, ¿no? Lo que yo dije no fue tanto que él se dio cuenta que se equivocó, sino que, ¿sabes? Como cuando uno en una conversación, uno trae una línea de pensamiento donde él lo que estaba hablando era sobre el tema de meterte en actividades que pueden no ser productivas, porque, a ver, los videojuegos pueden ser productivos, pero pueden no serlo. Claro. Me explico, o sea, dependiendo de cómo tú lo manejes, puede ser una actividad muy poco productiva. Mm. Él escogió utilizar ese ejemplo Mm. y digamos que viniendo de esa línea de pensamiento, lo que él dice tiene cierto sentido, el clip que se viralizó. Mm. Yo lo que creo es que él venía con esa línea de pensamiento de, coño, gente que necesita un modelo a seguir, gente que necesita algo que los inspire Mm. y que probablemente dentro de su línea de pensamiento los videojuegos no son la mejor cosa. Cosa que yo opino de que puede que sí o puede que no. Si tú lo tomas como como voy a simplemente estar aquí y simplemente jugar
12 horas al día y no hacer más nada, obviamente eso no es productivo, a Claro. menos de que lo estés streameando y estés ganando dinero, que eso ya es un pequeño asterisco. Mm. Pero si tú juegas videojuegos y dices, mierda, qué arrecho esto, quiero hacer esto, quiero estudiar pixel art, quiero estudiar programación de videojuegos, etcétera, etcétera, Mm. eso es el mismo ejemplo que él describió con el Jiu-Jitsu, el mismo Claro. ejemplo. Total. Entonces, bueno, saliendo del tema de la especulación, creo que es muy interesante lo que tú dices de que es generacional, que también estoy totalmente de acuerdo, pero yo quería como que hacer un poquito más de zoom out en ese sentido, porque yo no sé si yo te he comentado esta teoría mía, entre comillas, pero siempre que viene un nuevo medio artístico, pasó con el cine, no tengo más ejemplos que ese, pero creo que ese es bastante válido, es que cuando el cine surge a principios del siglo XX, el cine no era considerado el séptimo arte. El cine era considerado una atracción casi que de carnavales. Estaban las cosas estas que si el tren que llegaba, que venía hacia la pantalla. Mm. Estaba el tipo este que disparaba un arma. Entonces, y eso generaba como, ¿sabes? Un shock en la gente porque la gente pensaba que se iba a morir, que la cosa iba a salir de la pantalla, etcétera. Mm. Y luego, poco a poco, la cosa fue evolucionando. Cineastas creyeron en ese medio, introduciendo su energía artística en eso. Fueron innovando, fueron empujando el listón poco a poco. Y hoy en día es una de las industrias más legítimas, más glamorosas, más celebradas que hay. Es considerada el séptimo arte y eso no lo cuestiona, pero nadie. Mm. Quizás si te pones con un purista te dirán que Hollywood no es arte porque Hollywood es pura dinero, pero X, eso es otro tema que podemos hablar en otro podcast. Sí. En el momento del cine estoy seguro, podría poner mis manos en el fuego de que gente que era fanática de la literatura, gente que era fanática de la música, decían que eso era una mierda y que era inferior. Mm. Correcto. Sí. No lo juro porque no tengo una cita de alguien que lo haya dicho, pero estoy seguro que eso es lo que pasó en esa época. Lo mismo está pasando con los videojuegos. Los videojuegos están todavía, no diría en su infancia, porque creo que están más grandecitos que eso, pero es un medio que todavía está creciendo, es un medio artístico que para mí tiene cosas distintas a lo que es el cine, a lo que es la música. Pero el hecho de que sea interactivo le da una identidad completamente única, nos da experiencias totalmente únicas. Y yo sí creo que este tema generacional, dentro de 20 años, el tema de los videojuegos no va a ser considerado un hobby para niños. Que ya no lo es, sinceramente. Pero No. digamos que... O sea, lo es para gente que está en ese rango de edad, porque si te pones a ver Exacto. de los 40 para abajo, creo que nadie lo considera. Exactamente. Pero digamos que nuestra generación traemos un poquito ese trauma de que o por mí mismo yo, parte de mi cerebro a veces está un poco preocupado de que sí es una pérdida de tiempo y como de la legitimidad del asunto, ¿no? Mm. Pero es como una cuestión que viene por nuestro condicionamiento psicológico, creo yo, ¿no? Porque nuestros padres lo consideraban todos una pérdida de tiempo. Mm. Para ellos era totalmente ilógico estar sentado frente a una pantalla jugando. Nosotros somos apasionados con el tema, así que lo defendemos. Pero igual, ¿sabes? Tenemos a nuestras madres en la parte de atrás de la nuca como que, ¿sabes? Empujándonos. Por mí mismo yo, repito. Y la generación que viene después de la nuestra lo considera ya más normal y ya son, en su mayoría, los que son estos profesionales y estos streamers. Y bueno, de nuestra generación también, pero ya sabes a qué me refiero, ¿no? De como la evolución Sí. de la apreciación del medio. A eso me refiero. Sí, sí. No, total. O sea, yo, por ejemplo, yo no tengo eso. A mí siempre me pareció ridículo cuando me decían eso de que deja de jugar y, qué sé yo, ponte a ver televisión. Y era como, pero es la misma estupidez. O sea, yo nunca entendí. O sea, esa razón o ese comentario. O sea, que yo nunca lo tomé como una pérdida de tiempo. Yo siempre fui como, esto es algo que me gusta y no estoy dañando a nadie, hacia que quién le importa. O sea, es lo que yo quiero hacer. Y en cierta forma, yo también, bueno, yo hice y, ¿sabes? No voy a decir malcriado ni mucho menos, pero yo sí seguí en mi asunto de que yo quiero jugar, pana. O sea, ya yo hice lo que tengo que hacer, mis responsabilidades están hechas, yo quiero sentarme a jugar, es lo que quiero hacer. O sea, yo no quiero salir a jugar fútbol. O sea, yo no quiero salir a patear una pelota. En primer lugar, no puedo porque el sitio donde tú y yo crecimos no podías ir a hacer eso tan fácil como podría ser aquí. O sea, no es que, voy a salir a jugar con mis amigos en la calle, no, porque te van a pegar un tiro. Entonces, oye, o sea, yo no me sé como que, oye, si ya yo hice todo lo que tengo que hacer, yo quiero jugar mis videojuegos y ya. Y si hay un día en que no quiero hacer nada y quiero jugar todo el día, también lo debería de poder hacer. Y nadie tiene por qué venir a decirme de que, estás perdiendo el tiempo. Ni no, porque yo también puedo decir, tú vas al gimnasio 5 horas al día, estás perdiendo el tiempo. ¿Para qué? Igual te vas a morir. O sea, entonces, ¿para qué quieres tener un físico perfecto? Si te sales del gimnasio y eres el tipo más saludable y te choca un carro, te moriste. ¿Y de qué sirvió? ¿Me entiendes? Entonces, todo eso para mí es sumamente relativo. O sea, cada quien
está en su derecho de hacer lo que le dé la gana con su tiempo, con su vida y con su cuerpo, mientras que no afecte a los demás. Entonces, o sea, y por lo mismo, o sea, yo no voy a criticar a alguien que vea que va a estar, qué sé yo, que tiene que sentarse todos los días a ver el fútbol y después tiene que ir a jugar fútbol y me compro la camisa de la broma y si alguien habla mal del equipo es como si hablaran mal de mi mamá porque es mi equipo y es como que no, a esa gente no le interesa, o sea, cállate. Pero lo respeto y está bien, brother, esa es tu pasión, es lo que te gusta hacer, anda y hazlo. O sea, Sí. pero entonces no vengas a criticar lo mío, ¿sabes? No vengas a hablar a paja o a decir algo malo sobre lo mío porque respétalo, así como yo respeto lo tuyo, ¿no? Que bueno, si es por eso tiene que ver con todo, religiones y todo el asunto, ¿no? Tú haz lo que te dé la gana mientras que no dañas a nadie y dame a mí hacer lo que me dé la gana. Tú ves las lecciones de vida tan bellas que nosotros damos en este podcast. Esto es una belleza. Porque tú esto es veas, una ¿no? hermosura. Sí, pues, o sea, para mí esa es mi opinión, ¿no? O sea, es como es un tema generacional, o sea, lo que vimos ahí, este es un tipo que está viejo, y mira, yo no voy a hablar mal, ni mucho menos, porque honestamente me podría interesar menos la vida de este sujeto, y para mí no es un héroe, no soy fanático de él, la verdad no me interesa, pero yo creo que ya esa clase de cosas, y más hoy en día, ¿no? Que todo está en internet, que todo se liquea, todo está ahí puesto y nada se borra del internet y nada lo que hace jamás se va a olvidar y la gente nunca olvida y siempre te lo van a recordar. Vamos a empezar a ver más esta clase de gente, esta clase de boomers, por así decirlo, porque estos baby boomers, ¿no? La gente que está en los 50, 60, vamos a verlos un poco más perdiendo la cordura con ciertos temas que obviamente las generaciones hoy en día no están de acuerdo. Y hoy en día tenemos una visión distinta del mundo, ¿no? Y yo creo que esto va a seguir sucediendo. Probablemente, no sé si con él o con gente en su rango, pero va a seguir sucediendo, ¿no? Va a seguir pasando. La gente va a empezar a decir como que, ¿qué estás hablando, pana? O sea, retírate y ve al asilo y ya quédate tus últimos años de la vida haciendo lo que quieras hacer, cállate. ¿Entiendes? Porque es que eso va a pasar. Porque, ¿sabes? Para mí es lo mismo que él de mañana diga como, qué sé yo. O sea, esta gente que trabaja con computadoras que son una pérdida de tiempo. Es como que, ay, mira, esta gente que tiene celulares, qué estupidez. Y es como que, ¿sabes? No sé qué es lo que vendrá mañana, no lo sé. O sea, hoy en día la gente habla un montón de mierda sobre TikTok, ¿no? Que es como la nueva cosa que tiene el mundo vuelto loco. Y, ojo, yo no lo entiendo, no me da gracia, me da igual. Pero, oye, probablemente hay gente en TikTok que está haciendo dinero en TikTok. Probablemente estos niños, estos adolescentes que están haciendo ridiculeces ahí y, entre comillas, comedia para otros niños de su edad, oye, están haciendo dinero de eso. Y capaz una empresa dice, ay, mira, que este tonto ponga aquí esta persona ponga una franela con mi marca. Pum, ya, le pagué $10,000 y ya está haciendo dinero. Y eso para mí no tiene sentido. Pero oye, bien por ellos, ¿por qué no? ¿Sabes? Además que vivimos en un mundo donde hoy en día el entretenimiento es la industria en que más se puede hacer dinero. O sea, porque es una industria que se necesita un montón. O sea, y creo yo, entre más avancemos en el futuro y la gente tenga más tiempo, entre comillas, tiempos libres, porque bueno, va a pasar. Creo que yo de aquí a 30 años ya no vamos a tener gente trabajando en McDonald's, y no vamos a tener gente manejando autobuses, ni manejando carros, ni taxistas, ni trenes, ni aviones, ni nada. Todo va a ser por computadora, así que va a haber un montón de gente aburrida o haciendo nuevas carreras que te va a dar más tiempo de trabajar. O sea, desde tu casa, o de programar o dejar todo hecho, el entretenimiento va a ser algo sumamente importante. El cyberpunk no es un... ¿Cómo se llama? No es una visión loca del futuro, ni una... No, es algo que yo creo que sinceramente va a pasar. No es lo que estamos viendo, ¿no? Así, pero creo que eso sí va a suceder. O sea, va a haber un punto en que la gente va a estar totalmente conectada en línea todo el tiempo. Y ese es lo que yo creo que va a ser el futuro, ¿no? De hecho, ahora que lo mencionas, en el podcast de Joe Rogan, cuando fue Elon Musk la vez pasada, Elon Musk habló de una cosa que creo que se llama Neuralink, que van a ser unos... ¿Sabes? Va a ser una cosa que se va a conectar a tu cerebro, como un chip, y que la gente va a comunicarse sin tener que hablar y cosas así súper... que suenan de ciencia ficción. Total. De hecho. Sí. Y de hecho ese es el único episodio que yo he escuchado de Joe Rogan, para ser honesto. Y sí, y eso va a pasar. Y en ese momento, ¿qué más vas a tener que hacer? Entretenimiento. Y vas a tener que dar más entretenimiento. Y ya, ¿sabes? Sí, la industria de los videojuegos no va a ir abajo, y creo que va a haber cada día mucho más trabajo y muchas más oportunidades de hacer dinero con esto. Hay otra cosa que no hemos mencionado, que es un pequeño asterisco muy, muy importante, que es que la industria de los videojuegos genera más dinero que el cine, que la música, que todo eso. Que todo. O sea, la industria de los videojuegos es una industria que, en primer lugar, no ha perdido nada de dinero con toda esta recession y todo lo que ha sucedido en los últimos años.
Ha crecido, de hecho. Ha crecido un montón. Durante la pandemia. O sea, creció más que la música, que el ciencia, que todo lo que acabas de decir. O sea, la industria de los videojuegos es ridículo la cantidad de dinero que hace. Lo cual lleva a otro tema que no vamos a tocar hoy, pero bueno, también me molesta y tiene que ver con lo que hablamos hace un poco sobre el abuso de poder y etcétera, y la gente que está mal pagada y cómo se explota la gente dentro de la industria, que, o sea, es una industria que genera tanto dinero, la gente no debería estar sufriendo estas consecuencias, ¿no? Pero sucede, lamentándolo mucho, porque bueno, así es el capitalismo. Pero, oye, sí, o sea, es cuando me dices que no, que es una pérdida de tiempo. No. De hecho, si yo te voy a decir, si yo tuviese un hijo, le diría, oye, ponte a estudiar algo que tenga que ver con videojuegos. Porque vas a hacer muchísimo más dinero que siendo un profesor o siendo maestro o siendo... y que es triste, no lo sé. Porque, qué sé yo, tú qué sabes si en un futuro las escuelas son eliminadas y los niños aprenden a través de YouTube y de los videojuegos. Eso no lo sabemos. O sea, puede ser. Entonces, oye, ¿me entiendes? O sea, yo, por ejemplo, Assassin's Creed, que te da estos tours, creo que yo he hablado de esto ya un par de veces, te da estos tours por Egipto y por Grecia, enseñándote, ¿sabes? Tienes como esta visita de museo, ¿no? Que vas caminando con tu personaje y te van enseñando todo y la historia y de por qué hacían las culturas, hacían esto y aquello y tal. Oye, eso es mejor clase de Egipto de lo que yo pude haber tenido en la escuela. O sea, honestamente. ¿Y por qué no pueden hacer eso? Todos estos juegos de simulación, ¿sabes? También. Ahorita creo que hay un juego que se llama PC Builder o algo así, que literalmente es un simulador donde tú construyes y reparas PCs, ¿no? Computadoras. Sí. Y yo sé que hay gente que ha aprendido a armar computadoras gracias a este juego. O sea, empezaron jugando mira qué risa, pum. Y ahorita se armaron su propia computadora gracias a eso. Y están aprendiendo otras... Entonces, no lo sé. O sea, que tú me digas que los videojuegos es una pérdida de tiempo. O sea, no. O sea, yo no considero que es una pérdida de tiempo. O sea, yo considero que de hecho pues es muy probable que sea el futuro, de hecho. Y todo vaya a moverse en ese sentido. O sea, incluso, y yo creo que incluso hasta el cine podría llegar a ser una cosa totalmente conectada a los videojuegos. Hay varios juegos que son juegos que donde tú literalmente estás en una película y tú decides qué acciones va a tomar el personaje, ¿no? Sí, un poco lo que hizo Black Mirror con... No me acuerdo cómo se llama. Bandersnatch. Eso, exactamente. Y ahorita hay un montón de cosas que salen así en los videojuegos. Entonces yo creo que en un futuro los cines van a estar eliminados y tú vas a verlo en tu casa con tu VR set y te vas a sentar a ver tu película y tú vas a decir qué va a ser o no va el personaje. O el actor que está haciendo la cosa y tú vas a poder tener esa conexión con el asunto, ¿no? O sea, no lo sabemos. Pero... honestamente yo sí creo que los videojuegos son el futuro. O sea, va a ser una industria... que da miedo, totalmente overpowered en el mundo. Sí, al nivel de... que yo creo que ya lo es. Todas estas empresas tipo EA y Ubisoft, y bueno, hablar del monstruo, de los monstruos Tencent, que está en China, que es una empresa que eso deberíamos hacer un episodio dedicado a esa gente, porque da miedo. Da mucho miedo. O sea, y la cantidad de dinero que mueve esas corporaciones, pues no voy a decir empresas ni compañías, corporaciones. Y semana a semana compran empresas y desarrolladoras y todo. O sea, es una locura. A ese punto tú dices, oye, ¿qué va a pasar aquí? No, ya de un momento vamos a ver que en Estados Unidos van a decir desbanquen a la policía o defund the police, y todas estas empresas lo van a apoyar porque ellos van a querer generar sus propias policías privadas, y de repente de mañana te va a parar la policía de Tencent o te para los cuerpos privados de Ubisoft porque estás haciendo lo que tú dices que está pasando aquí, bueno, y estás viviendo Cyberpunk 2077 ya, sin darte cuenta, ¿no? Entonces, ¿sabes? No lo sé. ¿Sabes? El futuro, ya estamos aquí a una distopia oscura y horrible, pero no tiene por qué pasar eso. Pero sí creo que videojuegos los videojuegos, la industria de los videojuegos probablemente lo es y vaya a ser una de las mayores industrias creadoras de trabajos y oportunidades en un futuro. Si tú decides invertir tu tiempo en algo y lo vas a disfrutar y la vas a pasar bien, eso no tiene por qué ser considerado una pérdida de tiempo. Siempre y cuando no estés evadiendo tus responsabilidades con tu familia, con tus hijos, con tu trabajo, con tu sustento. Si tu sustento son los videojuegos, pues genial, porque en este caso las dos cosas están totalmente unidas. Pero ¿por qué una persona se tiene que sentir culpable por jugar videojuegos y no por ver un juego de deporte? ¿Por qué se tiene que sentir culpable jugando videojuegos y no viendo una película? Exacto. ¿Por qué tienes que sentir mal haciendo algo que disfrutas? ¿Sabes? Exacto. Lo disfrutas. Te está enriqueciendo a su propia manera. Si quieres entrar en cosas más granulares, estás
ejercitando tu coordinación de ojo-mano. Estás aprendiendo un nuevo idioma si lo estás jugando en otro idioma. Si no, pues bueno, estás leyendo. Claro. O sea, qué sé no yo, sé. incluso terapia, o sea, puedes que estés pasando un momento terrible en tu vida y estés diciendo a punto de que, oye, quiero salir a quiero salir a matar, no sé, un poco de gente porque no aguanto y qué asco la sociedad. Y bueno, te sientas ahí, prendes y te pones a jugar Call of Duty y matas un poco de niños ahí y dices, bueno, bien, soy capaz de afrontar un nuevo día, ¿no? Ojo, en este caso, John se refiere a niños en línea, es decir, sí, no sí, matas niños dentro del juego. matando niños, que sería bastante divertido ver un juego así. Ojalá algún día veamos un juego que quiera romper ese estigma. Hasta ahora ninguno se ha atrevido. No, la verdad, eso siempre ha sido lo que me ha molestado. Yo creo que es algo que yo odié en Skyrim totalmente, que puedes matar todo menos a los niños que están en los pueblos, que son la cosa más ladilla del mundo. Y es como que, pero ¿por qué yo no puedo matar a este niño de mierda? O sea, ¿qué pasa? Pero bueno. Sí, llegamos al momento de cancelamiento de John. Claro, cancelenme, ¿no? Igual volveré. Exacto. O sea, y volveré y les diré lo que no les gusta oír, pero saben que es verdad. Eso es cierto, eso es cierto. Pero trae mucho, o sea, no sé, yo quiero ver algún día va a ser un estudio que dice se está usando videojuegos para tratar gente con desórdenes bipolares o con obsesivo-compulsivos, gente que sufre sociopatías o psicopatías o etcétera, o sea, y se está usando videojuegos para tratar, así como hoy en día se está utilizando alucinógenos, el LSD se está utilizando para tratar la depresión. Que eso hace 10 años a la gente no se le hubiese ocurrido. Bueno, hoy en día se está utilizando eso para tratar depresión y tratar un montón de enfermedades mentales, ¿no? Entonces, el mundo evoluciona y uno tiene que... Oye, aunque te moleste y te digas y digas, ay, en mi época era mejor. No, cállate. No era mejor. Es lo que tú vienes acostumbrado. ¿Sabes? Y tienes que adaptarte al mundo en que estás viviendo, porque si no, mátate. O sea, ese es mi mensaje en todos los episodios. Mátate. Sí, ya, siempre hay ¿sabes? un mátate y Mátenlos a todos o mátete, ¿sabes? Como, ¿sabes? Pero ¿qué más vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Un tipo amargado o un tipo frustrado o qué sé yo? Una de esta gente que sale en línea hablando pestes y hablando un montón de idioteces o aquí viéndome político votando por Trump. O sea, porque es lo que te recuerda a mi glorioso pasado. Ah, sí, No, ¿me entiendes? No. Ya que John dijo su momento mátate y ya que John dijo su momento de cancelamiento, ya hemos llegado al final de este episodio. Repito, no puede ser un episodio. mátate y mata niños. No puede ser un episodio si John no dice algo así. Yo lo apoyo. No lo que dice, apoyo que lo diga. Ok. Libertad de expresión. Libertad de expresión, totalmente, totalmente. Esa es una de las razones por las que este medio es tan bello y tan precioso y tan preciado. Así que con eso nos despedimos. Ya saben, nos pueden escuchar, se pueden suscribir en tanto YouTube como Apple Podcast y Spotify. Si eso llega a cambiar, se los haremos saber. Si nos pueden dejar un review en Apple Podcast o en iTunes, lo apreciaríamos mucho, mucho. Así que nos vemos la próxima semana. Chao.